Hola, ¿cómo les va? Bueno, la idea de este video es responder una pregunta que me hicieron varios, que por ahí es una pregunta un poco incómoda para algunos, que es ¿cuánto gana un médico en Alemania al principio y cuánto gana después? Esto no es un número fijo, por lo cual voy a explicar más o menos cómo está regulado y cuánto es realmente lo que a uno le queda en la mano. Acá en Alemania, todavía no entendí bien por qué, tienden a decir el valor bruto, que es lo que uno gana sin los impuestos descontados, y después el neto es como que nadie sabe en realidad, depende mucho de si uno es casado o no, si tiene hijos y demás. Entonces es algo por ahí un poco difícil de apreciar. Otra cosa que varía mucho es dónde uno está. Las ciudades, las capitales y demás, los alquileres son mucho más caros, entonces por ahí el mismo alquiler que uno paga, no sé, 700 euros, por ahí en una capital está 1100, 1200, entonces es una diferencia bastante importante. Lo que un médico gana al principio, eso está regulado. Es un contrato de 40 horas semanales con entre 25 y 30 días de vacaciones. Esos son días hábiles y en general 5 días hábiles más para congresos. Y depende si uno trabaja para una praxis privada o para un hospital, también están las guardias. Las guardias eso se pagan aparte, o sea que el que hace guardias por ahí gane un poquito más. Pero primero voy a hablar de este sueldo básico. Este sueldo básico oscila, depende el promedio de varios Bundesland, entre 45 y 50.000 euros por año. Esto es en bruto. O sea que neto con los impuestos descontados nos va a quedar menos. Si el salario fuese de 50.000 euros por año y uno es casado, entra en una clase de impuestos que se llama Steuerklasse, que es la número 3, en lo cual uno le quedaría más o menos aproximadamente 3.000 euros en mano por mes. Ahora, si uno no es casado y no tiene hijos, entra en la Steuerklasse 1, que paga uno un poco más de impuestos, entonces en vez de quedarle 3.000 euros, le quedaría más o menos 2.600, o sea, es una diferencia de entrada importante. Esto para los que están por ahí ya por empezar a trabajar, tengan mucho cuidado al principio cuando se anmeldan y comprueben en qué Steuerklasse los pusieron, porque a veces cometen errores al principio. A mí me pasó y a varias otras personas que conozco también les pasó que al principio te ponen una categoría 1, entonces uno paga ese impuesto. Uno obviamente que esa diferencia la puede reclamar, pero hay que reclamarla en la declaración de impuestos dentro de 1 año y medio más o menos. O sea que nada, hay que esperar un montón. Pero se puede reclamar sí, pero al principio hay que tratar de supervisar eso, controlar eso, porque suele haber errores. Ese es el valor que uno gana al principio. Después, cada año, en promedio, va aumentando alrededor de 180 euros por cada año de la residencia o por cada año de antigüedad que uno tenga acá. En caso que uno esté trabajando con un Berufserlaubnis, uno no puede, porque está prohibido, trabajar en otros lugares, o sea, por ejemplo, hacer guardias de ambulancia, guardias extras y demás, eso no se puede al principio, pero si uno estuviese haciendo una residencia, eso sí se podría hacer, eso no hay inconveniente. Entonces el valor que uno ganaría ya sería bastante más por ese tiempo extra. Después, ¿cuánto llega a ganar un médico acá en Alemania? En promedio, Alemania no es el país mejor pago de Europa. Los mejores pagos son Suiza y Noruega, pero bueno, ahí ya depende mucho uno de dónde quiere ir a trabajar. Pero acá en Alemania las especialidades que más ganan son oftalmología, especialista en imágenes, y llegan alrededor de 300.000 euros por año. Eso sería un médico que es especialista y dueño de la praxis y realiza los estudios, lo cual las praxis privadas, obviamente que los médicos ganan más, pero también son como jefes de esa empresa. Es decir, la praxis funciona como si fuese una clínica chiquita, con empleados, con secretarias, con otros médicos contratados, entonces el valor que queda al final a veces es mayor, pero bueno, también es mayor el trabajo en cuanto a la organización. Después están los médicos que son contratados, o sea que trabajan para un hospital grande o para una uniclinic, se llama acá, que son las clínicas más grandes. Esos reciben un sueldo fijo y ahí ya va a variar mucho de la trayectoria de la persona, de la especialidad que tenga, de las horas que trabaje y de para quién trabaje. O sea que ahí está muy variable. Esos contratos oscilan en general entre 8.000 y 12.000 euros, pero como digo, es muy variable dependiendo de cada lugar. Otra cosa que es importante al principio, esos valores que yo dije son para trabajos que se llaman Vollzeit, o sea, trabajos de tiempo completo.
Hay clínicas que emplean médicos por el 50% del valor, por el 25% del valor o por el 75%, y van a trabajar en base a eso. Es decir, que son contratos de menos horas, pero de menos salario también. Eso ya va en cada uno el tipo de contrato que tiene y dónde lo tiene, porque hay Bundesland o ciudades en las cuales conseguir un trabajo full site es difícil. Y también esa dificultad varía mucho si uno al principio está dispuesto a ir a cualquier ciudad o uno quiere ir a una ciudad determinada. Por lo general, las capitales, el costo de vida es mayor y la posibilidad de conseguir una plaza full site es un poco más difícil. Por eso es algo muy particular. Por ahí, si tienen alguna duda o alguna pregunta en puntual con alguna especialidad, me la pueden hacer en los comentarios, no hay ningún problema, porque hay una cosa importante que es: hace algunos años, todas las prácticas que uno realice durante el periodo con Berufserlaubnis no cuentan para la especialidad. O sea, si después yo quiero hacer una especialidad, por ejemplo cirugía, y estuve trabajando 2 años en una práctica de cirugía con este Berufserlaubnis, todas esas prácticas, o sea, todas las cirugías, todos los estudios que hice y todas las horas que trabajé, no cuentan para el Weiterbildung, o sea, para la especialidad médica. Esto es algo que hay que tenerlo bastante en cuenta cuando uno elige el trabajo al principio, porque, por ejemplo, si uno dice, bueno, yo quiero hacer, no sé, traumatología, pero conseguí una plaza, no sé, en medicina general o en cirugía o en alguna otra cosa, y puede uno empezar ahí. Después, para lo que es revalidar la especialidad después, la realidad que obviamente no es el campo que uno conoce, pero no suma ni resta para el tema de la especialidad después. Bueno, espero haber sido un poco claro como para tener una idea de esto, porque la verdad es que todos preguntan cuáles son las posibilidades, cuáles son las ganancias, cuáles son los gastos que uno tiene a la hora de obviamente decidir mudarse a otro país. Como dije, es muy variable, si tienen alguna duda me preguntan, pero como experiencia personal, al principio con el sueldo full site alcanza bien para pagar alquiler, pagar los gastos normales y para tener algún ahorro también. Así que bueno, mucha suerte y no le aflojen con el estudio.